Buenas noches con todos. Solo primero una precisión que hoy día está justamente haciendo el conteo. En realidad no son 7 países esta segunda semana, ya son 10 países de diferentes ponentes, ¿no? Y bueno, ese es un logro que muy interesante, que justamente demanda, lógicamente, el contacto y la respuesta del deseo de todos ustedes como estudiantes de la carrera, ¿no? De la carrera. Ya en nuestro segundo día de la semana tenemos ya un camino recorrido y hoy día continuamos con una charla sobre tecnología, sobre el eje tecnología y también proyecto, de un tema que nos es muy grato, que es cómo hacer que los edificios sean más eficientes, como que los edificios sean más eh, sostenibles, ¿no? Y va mucho el enfoque de diferentes cursos de la carrera. Y tenemos ahí el agrado de contar con la presencia de Ana Lucía Granda, una amiga y también actual presidente de la Junta Directiva 2022-2024 del Consejo Peruano de Construcción Sostenible, donde nosotros como universidad también pertenecemos al directorio. Yo también estoy en el directorio, en esa gestión justo junto con Analu. Y es digamos, una gran oportunidad para que ustedes puedan ver ya con la experiencia y digamos, todo el background que tiene Analu en ese tiempo, cómo se puede aplicar de una manera muy clara y muy interesante en diferentes edificios. eh, Creo que la mayoría de Lima, no sé si Analu va a presentar alguna cosa fuera de Lima, ¿no? Pero temas muy interesantes que creo que va a comentar, como el mayor centro comercial certificado en Latinoamérica, fruto también de uno de los trabajos del estudio de ella, Leaf, ¿no? Y les invito también a que continúen participando de la semana durante todos los días siguientes, ¿no? Tendremos charlas que van a tocar los diferentes ejes de nuestra carrera, ¿no? No solo tecnología, diseño, dibujo, ¿no? El eje de construcción, tenemos talleres presenciales también con el tema de construcción, ¿no? El tema de urbanismo, tuvimos temas ayer, ¿no? Con la presencia del profesor Tim Bitley también de la Universidad de Virginia. Hoy día justamente el primer taller vinculado al tema de teoría con la profesora de Brasil, del Mackenzie. Y terminamos la jornada hoy con llave de oro, con la presencia, como ya dije, de Analu. Sin más, agradezco la presencia de cada uno de ustedes, y paso la palabra a los chicos para hacer la introducción a nuestra ponente. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecto. A continuación daremos inicio al webinar titulado Caso de Estudio LIF Edificios, Certificados Internacionales, a cargo de la arquitecta Ana Lucía Granda, y vamos a hablarles un poquito de la biografía. Bueno, la arquitecta Lucía Granda tiene especialista con más de 12 años de experiencia en diseño, construcción y operaciones de proyectos sostenibles, desarrollo sostenible a nivel de diseño arquitectónico, de ingeniería desde una perspectiva holística a través del proceso integrado, desarrollo sostenible de edificios tanto nuevos como existentes, de comunidades y de ciudades, desarrollo sostenible de empresas a nivel de operación y mantenimiento, generación de ahorro, auditorías, análisis de inversión, branding y posicionamiento de marca. Arquitecta, es un grato honor contar con su presencia. Le damos una calidad de bienvenida a nombre de toda la comunidad educativa científica y sin más, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Josué. Muchas gracias, André, por las palabras. Les voy a compartir la presentación entonces. Listo. Disculpen, no tengo muy buena luz donde estoy hoy día. Les estoy hablando desde México, desde la ciudad distrital de México, y bueno, estoy aprovechando para hacer desde aquí la presentación. Quería comentarles muy rápidamente sobre la empresa Leaf, soy socia fundadora, directora y gerente general.
y LIF es una consultora que busca mayor sostenibilidad, mayor bienestar y mayor rentabilidad, tanto para las personas, para el planeta, como para los inversionistas y usuarios finales. Nosotros nos enfocamos en todo lo que es el trato personalizado, viendo las necesidades del cliente y los acompañamos durante todo el proceso para asegurar que el proyecto exceda sus expectativas. Buscamos la mejor solución de manera rentable, optimizando presupuesto y optimizando también plazos. Nosotros tenemos, nuestro core business son las certificaciones internacionales, de las cuales les voy a hablar muy rápidamente y luego les voy a dar proyectos de casos de éxito. Entonces, la primera certificación que les voy a hablar es la certificación Edge, que se enfoca en un software que está en Internet, que es gratuito, que donde te pide que ahorres el 20% de energía, agua y de energía acumulada de los materiales, y finalmente te otorga un certificado verde verificado por terceros. Como les mencioné, el software es gratuito, pueden entrar desde su celular, desde su computadora, desde cualquier aparato, ¿no? Una tablet quizás, y poder buscar ahí las medidas para lograr la certificación Edge. Edge tiene objetivos claros y alcanzables, que son ahorrar el 20% de energía, el 20% de uso de agua y el 20% de energía incorporada de los materiales. Si logramos esos mínimos ahorros, logramos la certificación Edge. Pero Edge ha logrado ir la valla y ahora hay una versión que se llama Edge avanzado. En Edge avanzado lo que se logra el 20% de ahorro de agua y de ahorro de energía acumulada de los materiales, pero hay que ahorrar más del 40% de ahorro en energía. La certificación Edge también es un instrumento de verificación y está avalado por el Banco Mundial, como pueden ver ustedes aquí en la parte inferior, la parte trasera de los certificados, está el sello del IFC y está el Banco Mundial. Y en la parte de atrás de los certificados figura todas las medidas a las que el proyecto buscó para lograr este certificado. Y en la parte frontal también tenemos el sello del Banco Mundial y del IFC, y figura los porcentajes de ahorro de energía, de agua y de energía acumulada de los materiales. Entonces, Edge es una calculadora financiera porque se puede ver en el software cuánto que hay que invertir para lograr los objetivos meta, ¿no? También es un cumplimiento simplificado, ya que es a través de este software. Se hace un reporte de fácil impacto, ¿no? Autoevaluación. Hay eficiencia en función de los costos, hay una tramitación reducida y que una sola empresa puede dar todos los servicios necesarios para la certificación Edge, como es el caso del IF, y la marca es del grupo del Banco Mundial. Entonces eso le da mucho peso a esta certificación. ¿Y cómo es el tema de el momento en el cual tenemos que entrar con la certificación Edge? Pues primero, en la etapa de anteproyecto, nosotros realizamos una autoevaluación Edge. Es decir, subimos al software toda la información del proyecto tal cual está diseñado. No hacemos ningún cambio y simplemente vemos cuánto nos bota en ahorros. A veces nos bota por encima del 20% solicitado, pero a veces no. Cuando no nos bota del 20%, hipotéticamente logramos un 17% en energía. Entonces, lo que hacemos nosotros es diseñamos con los proyectistas para ver que se logre este 20%. Y una vez que se logra este 20%, se manda a auditar y se obtiene el certificado preliminar Edge. En la etapa de construcción, nosotros vamos a solicitar información y vamos a acompañar a la constructora para que construyan tal cual se diseñó el proyecto. Y una vez que está toda la documentación determinada la obra, ¿no? Los planos as-built, las fichas técnicas, las guías de remisión, las facturas, pues todo esto acá se sube al software, se audita en el sitio, se va presencialmente al sitio y se entrega el certificado Edge. Entonces, eso es un poquito lo que es la certificación Edge. Ahora veamos lo que es la certificación LEED. De hecho, los dueños de la certificación LEED reportan una reducción de costos de operación, una menor tasa de ausentismo de los empleados, un mayor valor de reventa, mayores tasas de alquiler
mayor productividad de los empleados y menores riesgos. Y tiene 6 categorías en las cuales se enfoca. A diferencia de Edge, que se enfocaba en 3, LEED se enfoca en 6, que son locación y transporte, sitio sostenible, uso eficiente del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos y calidad del ambiente interior. Cualquier proyecto puede ser certificado LEED. Puede ser desde una nueva construcción, un vecindario, una ciudad, una comunidad, un comercio interior, una escuela, una universidad, un centro de salud, un edificio que sea para ventas, etc. Y bueno, dentro de las categorías que les mencioné, que habían 6, tenemos locación y transporte, donde busca transporte alternativo, promover el uso de transporte alternativo, de acceso a transporte público, de acceso a ciclovías y estacionamiento para bicicletas. En sitio sostenible, busca controlar la contaminación durante la construcción, proteger o restaurar el hábitat del terreno, promover los espacios abiertos al aire libre y manejo de agua pluvial. Recordemos que ustedes están en Lima, pero hay muchos proyectos en diferentes partes del Perú y en diferentes partes de Latinoamérica donde sí llueve bastante y hay que colocar un manejo de aguas pluviales. El uso eficiente de agua busca reducir el uso de agua en interiores y exteriores, colocar medidores, ya que si no medimos no podemos gestionar si es que hay fugas o goteras, y colocar paisajismo nativo y o adaptado. En energía y atmósfera buscamos lo que es el comisionamiento y verificación. El comisionamiento es un proceso que se da durante todo el proyecto, desde la etapa de prediseño hasta la puesta en marcha de los equipos. Por eso es que la certificación LEED no solamente termina cuando termina de construirse el edificio, sino que va un poco más allá. Busca también energía y atmósfera, promover las eficiencias energéticas, manejar los refrigerantes y promover las energías renovables. En materiales y recursos se promueve mucho el reciclaje y la gestión de residuos, el ciclo de vida de los materiales, la transparencia de los materiales para saber de qué están hechos y promover los materiales reciclados y de base biológica, que se autogeneren o regeneren en un lapso máximo de 10 años. En calidad del ambiente interior hay que controlar el humo. No se puede fumar, no se puede usar el vapeo, no se puede fumar marihuana, y lo menciono porque en muchos países ahora es legal, ¿no? Entonces en un proyecto LEED no se puede. Se promueven la luz y las vistas naturales, la ventilación e iluminación y el usar materiales que no sean cancerígenos. Y se maneja todo a través de una especie de checklist, que es como el que ven acá en pantalla, donde están los 6 categorías: ubicación y transporte, sitio sustentable, eficiencia del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos y calidad ambiental interior. Y aparte hay 2 categorías que son las categorías bonus, pero que las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para lograr la certificación LEED, a diferencia de Edge, con Edge lograbas el 20% de ahorro en energía, agua y materiales y obtenías la certificación así. En cambio, con LEED, sí tienes que lograr los prerequisitos, que son obligatorios, más obtener una cantidad de puntos específica. Si logramos una cantidad de puntos de 40 a más, es certificado. Si es de 50 a más, es plata, de 60 a más, es oro, y de 80 a más, es platino. El cronograma que se maneja con LEED es un poquito diferente que el de Edge, porque acá está el startup de los equipos. Pero básicamente el acompañamiento también es durante todo el proceso, desde la etapa de anteproyecto hasta la entrega final a la operación y mantenimiento del edificio. Así que eso es un poquito lo que es LEED. Y ahora vamos a ver casos de estudio. Vamos a empezar por unos casos de estudio en Lima y luego nos vamos a ir a visitar otros países. Tenemos el caso de estudio del primer edificio LEED en el Perú, que fue certificado LEED Oro, casco y envolvente en la versión 2, con un área construida de más de 43.000 metros cuadrados, con 2 torres de 15 pisos cada uno, 8 sótanos más una plaza central. Los retos que tuvimos durante hacer este proyecto era que despertaron mucho interés
¿no? En los clientes, en los proyectistas, pero no en los gobiernos. En los gobiernos, al contrario, generó susto, porque los gobiernos locales no sabían qué significaba LEED, no sabían qué era un edificio sostenible, ni siquiera existía el Ministerio del Medio Ambiente cuando comenzamos con el Platinum Plaza. El Platinum Plaza lo comenzamos en el año 2007, ¿no? Y el Ministerio de Ambiente se fundó en el año 2008. Entonces, cuando hicimos, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, se lo presentamos al área del municipio de Lima, que se lo pasó al municipio de San Isidro, que se lo pasó de nuevo al municipio de Lima Metropolitana, y así iba dando vueltas el estudio de impacto ambiental y nadie entendía lo que decía. Entonces, en vez de aprobarnos de forma muy rápida y hacer el proceso más fluido, nos pusieron muchísimas trabas. También había faltas de productos y tecnologías en el mercado nacional. No existía nada que pudiera promover el uso de un proyecto sostenible. En este caso, el Centro Empresarial Platinum Plaza estaba colocado en un lote donde era una L, ¿no? Y la zona central era, a ver, se los dibujo, era una L de esta forma. Disculpen que soy pésima con el mouse. Y las dos torres eran estas de aquí, y la zona central era la plaza. Entonces, esta fachada y toda esta fachada era cristal, igual que en la torre B, que eran los tres lados también. Entonces, lo que sucedió fue que teníamos que manejar un buen cristal, y no había un buen cristal que permitiera el ingreso de luz natural y que no permitiera la radiación solar, porque la radiación es lo que genera calor. Entonces, teníamos este problema de que si colocábamos un cristal negro, como estaba de moda en esa época, podíamos lograr bajar mucho las toneladas de refrigeración, porque no iba a entrar la radiación solar, pero no iba a entrar luz natural. Y si no entraba luz natural, íbamos a tener que tener las luces encendidas artificiales todo el día en el edificio, lo cual genera calor en el interior y genera más toneladas de refrigeración. Entonces no ayudaba, ¿no? Tuvimos que conseguir un cristal y fabricarlo, y lo hicimos directamente con el dueño de la empresa Miyasato, con Enrique Miyasato papá, y fabricamos un cristal específicamente para este proyecto. Otro reto que tuvimos fue la falta de conocimiento de los vendedores y compradores. No sabían que era LEED, no sabían que era sostenible, no sabían que era un edificio verde. Entonces, tanto los vendedores, los que vendían las oficinas del Platinum Plaza, como los que iban a comprarlas, no sabían qué significaba. Entonces los vendedores omitían que era sostenible. Decían que era una oficina más en San Isidro, ¿no? Entonces tuvimos que capacitarlos constantemente para que pudieran venderlo de forma correcta. Y en el 2008 golpeó justamente la crisis económica mundial que se dio en Estados Unidos y que luego impactó a todo el mundo. Entonces justo fue la época que salimos a la venta. Entonces nos golpeó muchísimo y tuvimos un sobrecosto más de lo previsto. Luego otro reto fue la falta de confianza de los proyectistas hacia nuevas tecnologías. No quería, por ejemplo, el proyectista sanitario colocar un urinario sin agua. Se negaba a dejar a quitar el punto de agua de los urinarios. Entonces tuvimos que hablar con el residente de obra, con el ingeniero, para que él haga los planos, ¿no? Que al final los hice yo, ¿no? Pero para que él firme los planos ASBIL sin el punto de agua en los urinarios. Y esos urinarios son secos, requieren cero agua, y hasta el día de hoy no tenemos ninguna postventa. O sea, en 15 años no tenemos ninguna postventa. Luego también hubo falta de conocimiento en el medio. Hay una plataforma que ustedes deben de conocer quizás, que es un foro de arquitectura que se llama Skyscraper o algo así. Y hablaban mucho de este proyecto, como que generó mucha expectativa entre los estudiantes de arquitectura de la época y los arquitectos. Y decían que el proyecto no era sostenible porque no tenía árboles en el techo, o que no era sostenible porque no tenía paneles solares, cuando la sostenibilidad va más allá de solamente un sistema, ¿no? Entonces, esos fueron los grandes retos. Lo que aprendimos fue
la palabra sinergia. La palabra sinergia significa cooperación y es la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales. Es decir, 1 más 1 es 3. Entonces, aquí hubo un ejemplo perfecto, que es el que les mencionaba del muro cortina. El muro cortina es todos los cristales de la fachada, ¿verdad? Es un sistema, ¿no? Que no va entre losa y losa, sino que va por afuera, ¿no? Entonces se ve como un muro, ¿verdad?, de cristalería. Finalmente conseguimos, como les mencioné, este cristal especial, que era un termopanel, es decir, que era un panel que tenía 2 cristales con una cámara de aire en el medio, que tenía uno de los vidrios oxidación del horno que lo hacía reflectivo. Entonces, al lograr esto, hicimos que el cristal fuera lo más transparente posible, sin que pudiera ingresar todo el calor dentro del proyecto. Entonces, al hacer este muro cortina, que era mucho más caro que utilizar un vidrio simple, ¿no? Pudimos nosotros minimizar el equipamiento del aire acondicionado. El muro cortina nos costó $1 millón más. A la hora que hicimos nosotros el estudio para volver a dimensionar los chillers y las torres de enfriamiento y las bombas primarias y secundarias de aire acondicionado de ambas torres, hicimos el cálculo y el vidrio ayudaba tanto que nos ahorramos $1 millón en los equipos de aire acondicionado. Así que hicimos que fuera tas con tas, ¿no? No nos costó absolutamente ni un centavo más. Y lo que ayudaba a esto era que se podía colocar luminarias que no estuvieran encendidas todo el día, lo que ayudaba también a que las cargas energéticas sean menores y se genere ahorro de energía. Entonces, eso es una sinergia, ¿verdad? Otra cosa que aprendimos era el enfoque holístico, hacer constantes charrettes. Los charrettes vienen de la Escuela de Bellas Artes de Francia del siglo XIX, donde en carretas llevaban los estudiantes sus maquetas y sus planos, ¿no? Sus elevaciones, sus fachadas, todo. Entonces iban en la carreta poniendo los últimos detalles antes de llegar a la escuela para presentar su entrega. La carreta significa, en francés, se llama charrette, y por eso es que se llama charrette estas reuniones donde básicamente todos participan para involucrar desde el inicio a todas las personas y que el proyecto tenga el mayor porcentaje de mejoras sostenibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que involucrar a los propietarios, hay que involucrar al constructor, a los subcontratistas, a los proveedores, y también hay que incorporar a todas las personas que se puedan, que están en este círculo, ¿no? Desde el diseñador de interiores, el arquitecto paisajista, el contratista general, los ocupantes, representantes del cliente, ¿no? El arquitecto, importantísimo, ingenieros eléctricos, expertos en energía, el ingeniero civil, etcétera. Tratar de que todos estén en una misma mesa conversando para que podamos intercambiar ideas y lograr optimizar y lograr esas sinergias tan importantes para un proyecto sostenible. La tercera cosa que aprendimos con el Platinum Plaza fue lo que es el commissioning, que les dije que les iba a contar un poquito más. El commissioning es un proceso, se parece a una auditoría, pero es más meticuloso. Es un proceso donde nosotros lo que hacemos es planificamos cómo queremos que sea el proyecto a nivel energético. Lo diseñamos, adquirimos los equipos, medimos para ver si estamos cumpliendo, ¿verdad? Verificamos, y si no, hay que volver a planificar para volver a diseñar, para volver a adquirir, volver a medir y así sucesivamente. Hipotéticamente que nosotros planifiquemos un proyecto que tenga un sistema de iluminación con focos fluorescentes compactos. Entonces planificamos ese diseño, lo hacemos todo el plano de iluminación con focos fluorescentes compactos. Luego evaluamos adquirirlos, hacemos el presupuesto de cuánto nos va a salir y medimos cuántos watts por metro cuadrado van a consumir estos fluorescentes. Verificamos si estamos logrando el objetivo sostenible que teníamos para energía y vamos a ver que probablemente no. Entonces hay que planificar una estrategia mejor. Usemos LED, ¿ok? Entonces al usar luminarias LED podemos diseñar de otra forma, los podemos adquirir o presupuestar, hacer un comparativo
ver la medición, si es que efectivamente estamos llegando a lo que queremos con el ahorro, lo verificamos y de nuevo se planifica y así sucesivamente. Otro proyecto que hicimos también en Lima fue el LEED One, que fue certificado LEED Oro con la versión 3 de LEED, con un área construida de 27.000 metros cuadrados, un edificio de 18 pisos con 8 sótanos y tenía un techo verde y una plaza. Los retos fue lograr la mayor cantidad de luz natural en un terreno sumamente angosto, que tenía 20 metros lineales de frente sin perder la rentabilidad del proyecto. Podemos ver aquí en esta parte de aquí, con este color, ¿verdad? Esto de aquí, este volumen, perdón, ese volumen de aquí está recesado, ¿verdad? Entonces, eso de ahí fue, lo tuvimos que recesar como más o menos unos 30 metros, si no me equivoco, con un espesor de 8 metros, para poder nosotros lograr que haya iluminación de forma lateral. Perdón, porque si no íbamos a tener solamente la iluminación natural en la fachada, en esta fachada frontal, ¿no? Entonces, la idea era tener también iluminación natural en la fachada lateral. Y no me deja pasar. Disculpen, y ahora sí. Los retos entonces fue lograr hacer que este espacio recesado no genere pérdidas de área vendible, porque si perdíamos mucha área vendible, el proyecto ya iba a ser inviable rentablemente. Entonces, para que un proyecto sea sostenible, tiene que tener los 3 pilares. Tiene que ser amigable con el medio ambiente, tiene que darle bienestar a las personas y tiene que ser rentable. Si falta uno de los 3, el proyecto ya no es sostenible. Luego, el siguiente reto fue explicarle al comprador las ventajas económicas de un edificio sostenible. Aquí ya lo verde se estaba poniendo un poquito de moda. Era el año 2014. Entonces, aquí ya podíamos nosotros hablar de un edificio verde y los compradores lo entendían. Otro reto era lograr superarnos a nosotros mismos sobre el proyecto anterior. Queríamos lograr un mejor alcance, que sea más sostenible, que genere menos impacto negativo en el medio ambiente. Otro reto fue entender y hacer entender a nuestros colaboradores que la solución para un edificio no aplica a todos, ¿no? Lo aplicado en el proyecto Platinum Plaza no funcionaba igual en LEED One. Por ejemplo, los cristales, en LEED One ya existían unos cristales de Low E reflectivos que son importados que se podían colocar. Por otro lado, la versión que se utilizó en el Platinum Plaza fue la versión 2. La versión de LEED One es la versión 3. Cada versión de LEED se basa en estándares internacionales como ASHRAE y cada vez se sube la valla. Entonces, si logramos nosotros colocar ciertos alcances del cristal para Platinum Plaza, ese cristal, si lo hubiéramos puesto en LEED One, no hubiera cumplido con LEED. No hubiéramos logrado el porcentaje mínimo de ahorro de energía, que es 5%. Finalmente, teníamos que analizar dentro de un mercado que estaba saturado lo que realmente era verde. Existía muchísimo greenwashing, que es que la gente decía que las cosas eran verdes cuando realmente no lo eran. Y ahí nacieron un montón de empresas, proveedores, que decían que sus productos eran LEED. Y esto les cuento desde ya que no existen productos LEED. Lo único que existe LEED son los edificios. Los edificios se certifican LEED y las personas se pueden acreditar LEED, pero los productos jamás serán LEED, porque no existe una certificación de productos LEED. Los productos pueden ayudar a cumplir la certificación, mas no son LEED, ¿no? Entonces todos esos eran los retos. Y aprendimos la importancia de elegir proveedores y proyectistas que estén comprometidos con el proyecto desde un inicio, manejen todo lo que es diseño y especificación de productos sostenibles.
Luego, los procedimientos de construcción sostenible trascienden a la lista de hitos a cumplir. Teníamos que hacer un compromiso constante y ver el tema holístico y el tema de los charrettes, estas reuniones de todo el equipo, hacerlas constantemente. Luego aprendimos que la capacitación es vital. A diferencia de Platinum Plaza, donde los obreros sabían que el proyecto iba a certificar LEED, pero no le daban la importancia requerida, en LEED One se daban charlas, 2 charlas semanales, sobre lo que era la certificación LEED, cómo impactaba el medio ambiente, cómo impactaba en la salud de los obreros y cómo ayudaba a todo esto al planeta. Luego también aprendimos que existe hoy ya un mercado activo que busca proyectos sostenibles y contar con el personal de ventas capacitado para posicionar. Ahí fue que nosotros empezamos a dar las capacitaciones de forma gratuita dentro de nuestro servicio. Y ahora nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir a Uruguay, a Montevideo. Vamos a ver un proyecto de viviendas ahí. Y es este proyecto de acá, que es LEED, es un proyecto LEED certificado en proceso, se llama Morbuseo. El edificio Morbuseo está precertificado LEED Plata con la versión 4, tiene un área construida de más de 21.100 metros cuadrados y es un proyecto que se encuentra, como les mencioné, en Montevideo. Los retos de este proyecto fue que era nuestro primer proyecto en el extranjero. Era un proyecto 100% residencial, tenía alta exposición solar porque todas sus fachadas son de cristales. Había presencia de napa freática a 2 metros, ya que estaba muy cerca al mar. Tuvimos que hacer un Alternative Compliance Path, que es un camino de cumplimiento alternativo para LEED, para un prerequisito, que era el prerequisito de ventilación, ya que habían espacios dentro del proyecto que no le llegaba la ventilación natural cruzada. Entonces teníamos que colocar extractores, ¿no? Imagínense en un dormitorio grande, vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. Imagínense en un dormitorio grande, ¿verdad? Que tenemos una ventana acá. Entonces la cantidad de aire que puede ingresar por aquí llega solo hasta cierto punto. Entonces lo que hay que hacer es colocar un extractor. Entonces se coloca un extractor al otro lado y eso hace que se genere la ventilación cruzada por completo, ¿no? El extractor succiona el aire y lo lleva hacia la parte superior del edificio. Entonces, también algo importante que pasó durante este proceso fue que nos agarró la pandemia, ¿no? Este proyecto, por más de que estaba en Uruguay y nosotros estamos posicionados en México y en Perú, golpeó bastante la pandemia porque frenó el proyecto. Entonces, el proyecto tenía mapeado terminarse para este año, para el 2022, pero ahora se va a terminar a inicios del 2024. Entonces, se corrió 1 año y medio, que fue justo el tiempo de la pandemia. ¿Qué aprendizajes tuvimos? Que dar un servicio de primera con un cliente te abre puertas. Y este mismo cliente nos dio muchos proyectos en otros países, en Paraguay, en Brasil, en Panamá, en Colombia. Entonces, realmente en Uruguay mismo nos dio otros proyectos. Entonces, es muy importante, nos abrió muchas puertas. Luego, un buen agente de commissioning hace la diferencia entre un proyecto bien hecho y mal hecho. Tuvimos el error de que contratamos nosotros a una persona que no era tan, ¿cómo decirlo? No era tan fiable a nivel de comisionamiento y a nivel de eficiencia energética. Entonces, nos dijo primero ciertas cosas y luego a la hora de la hora las revisó y se contradecía a sí mismo. Y esto generó muchísimo malestar con el cliente y tuvimos que contratar a otro agente de comisionamiento que ahora sí es otra cosa, ¿no? La información fluye, no hay sobrecostos, hemos generado un ahorro de más del 20% de energía en LEED y eso es un montón, estamos en 26% de ahorro. Luego otro aprendizaje fue que mientras más temprano iniciamos con los charrettes, más sinergias se encuentran en el proyecto y tener a todos los participantes alineados a los objetivos verdes del edificio facilita los procesos y no desgasta al equipo.
Entonces, ese es un poquito las imágenes de 3D del proyecto. Como pueden ver ustedes, es un proyecto que es acristalado, tiene forma como de una vela, ¿verdad? Una vela de barco. Y esta es la planta del primer piso, donde podemos ver aquí el ingreso, en esta zona de aquí, a áreas comerciales. Y aquí tenemos el acceso al estacionamiento en la planta baja, que es para el local comercial, y por aquí es la rampa de acceso al sótano. Luego tenemos el piso 2, donde hay todas las áreas comunes. Tenemos toda una especie de paisajismo especial en esta zona de aquí, tenemos una piscina y tenemos áreas comunes en todo el proyecto. Luego vienen las viviendas. Cada uno de estos rectángulos o cuadrados son los departamentos, ¿verdad? Y el proyecto se repite así casi en todos los pisos, salvo en el séptimo, que ya se va y se convierte ya el proyecto en esta especie de vela, ¿no? Este es el piso, si no me equivoco, ya los pisos típicos. Este es el último piso, el piso 27, donde podemos ver áreas comunes. Acá hay una zona de biblioteca, acá hay un área común de oficinas, una especie de cowork para los propietarios con sus oficinas internas. Y acá tenemos bar y barbecue y una terraza en todo el perímetro del edificio. Y finalmente tenemos el tanque elevado. En Montevideo se utiliza tanque elevado en vez de cisterna enterrada. Y tenemos todo lo que son los paneles solares, los equipos de bombeo, etc. Este es un poco el planteamiento paisajista. Si pueden ustedes ver a la mano derecha todas las plantas que se están utilizando en el proyecto para hacer que el proyecto sea lo más ahorrador en lo que es agua, ¿no? Entonces se reduce mucho el uso de agua a través de plantas nativas o adaptadas, ¿verdad? Vemos muchas plantas que son nativas o adaptadas que se utilizan también en la zona de los pisos típicos y en la zona de la azotea. Y este es el checklist del proyecto Morbuceo. Como pueden ver, estamos logrando ahorita a la fecha 63 puntos, pero estamos todavía evaluando si es que vamos a lograr oro. El cliente quiere solo plata y nosotros queremos sorprender al cliente con lograr oro, pero es un trabajo en equipo que tenemos que lograr con ellos. Entonces, los verdes significa que sí vamos a lograr el crédito o prerequisito. El amarillo es que no estamos seguros porque puede generar un sobrecosto al cliente. Y el rojo es algo que simplemente no aplica al proyecto. Por ejemplo, el proyecto no tiene instalaciones para bicicletas porque en Montevideo, en el distrito de buceo, no existen ciclovías. Entonces, no podemos lograr el crédito de instalación para bicicletas. Luego van a ver que tenemos en las categorías estos que dicen sí en color gris y que acá a la derecha dice obligatorio. Estos son prerequisitos que son obligatorios y son los que generan más sobrecosto en todo el proyecto. Luego tenemos los créditos que nos dan puntaje, ¿no? El prerequisito más difícil de lograr es el de ventilación, el de desempeño mínimo de la calidad del aire interior y el de comisionamiento y medición del consumo de energía por edificio, ¿no? Justo con el desempeño energético mínimo. Entonces, si logramos eso, podemos lograr muchos más ahorros, ¿no? Entonces, tenemos un prerequisito que se llama reducción del consumo de agua en el exterior, pero también tenemos un crédito que nos da un punto. Y eso es porque el prerequisito nos habla de un 30% de ahorro, pero el crédito nos habla de un 50% de ahorro. Entonces, nosotros estamos logrando un 50% de ahorro en este proyecto con las plantas nativas o adaptadas y tiene riego tecnificado por goteo. Estas son un poco las griferías. Ustedes van a ver que tenemos que ver nosotros el caudal y aquí vemos que a 60 psi, que es 4 bar, las griferías consumían solamente 1.4 litros de los baños. Este es el del bidet, que se considera como si fuera una grifería también, 1.85. Tenemos el de cocina, que consume 2.56, y la ducha, que consume 5.24, y la ducha de mano, 4.85. Y estos son realmente muy bajos, son consumos muy bajos que nos ayudan a generar mucho ahorro de agua.
Y aquí vemos las pruebas a las que han sido hechas, ¿no? Con estas griferías a esa presión, que es una constancia de que efectivamente eso es lo que consume. Luego tenemos también lo que es la organización del plan de trabajo del proyecto. Como ustedes pueden ver, el terreno es una L también, ¿no? Y tenía que organizarse porque había excavación y a la misma vez había todo el tema de agua en la napa freática. Entonces teníamos que ver cómo se manejaba la salida del agua, bombear el agua. Aquí vemos algunas fotos de la construcción, cómo se manejaba todo el tema de las tuberías, las losas, todo lo que era la prevención de la señalización, ¿verdad? Para todo lo que era el equipo, ellos pidieron autorización para partir la vía en dos y no utilizar una de las vías para que sea simplemente para la pluma del concreto, del mixer, y que no haya problemas con el vaciado y generar tránsito. Por suerte, esas calles son residenciales y había muy poco tráfico. Aquí podemos ver una foto desde el mixer y pueden ver ustedes cómo ya estaba el proyecto construyéndose, ¿verdad? Con los sótanos. Teníamos que mantener las veredas limpias por un tema de vecindario, por un tema de los vecinos. El tema de mitigación de polvo es muy importante. El tema de reciclaje también es muy importante durante y después de la obra. Tenemos detalles del cerco perimetral, que era un cerco que protegía al transeúnte, no solamente a nivel lateral, sino también a nivel superior, para que no les cayera nada encima. Aquí vemos el lote, que es todo esto de aquí, ¿verdad? Y ahí ya estábamos llegando al nivel 2. Ahí vemos que estábamos en el tema de la napa freática y se colocaron entonces bombas, ¿verdad? Pozo de bomba principal con pozos de bomba secundarios donde la napa freática era extraída y se llevaba al colector. Todo el material retirado de la excavación, ¿no? Que era un suelo arcilloso, se llevó a el camino Carrasco con esquina de Agrigento, que es una zona del proyecto donde, de la ciudad, donde se necesitaba este relleno para nivelar, para hacer un parque. Entonces el material retirado de la excavación venía desde el punto de Morbuceo y se iba hasta Agrimento. Entonces quería saber si hasta ahí tenían preguntas ustedes de lo que les he mostrado hasta el momento. Sí, justamente han hecho una pregunta. No sé si lo podría decir. Normal, ¿verdad? Ok. Ya. Sí, Ok, dice la pregunta, se hizo mención sobre energía y atmósfera. Si se le da el paso al uso de las energías renovables, en este caso los paneles solares, ¿qué pasa después de estos paneles? ¿Cumplen con su tiempo de vida? a ver, los paneles solares tienen un muy buen tiempo de vida, lo que no tiene mucho tiempo de vida son las baterías, pero las baterías ahora pueden lograr durar hasta 16 años. Cuando recién salieron los paneles solares para almacenar la energía en las baterías eran de litio y duraban solo 5 años y era lo más caro. Entonces tenías que renovar las baterías cada 5 años, lo cual hacía que no se terminara de autopagar, digamos, en la inversión de los paneles. En Montevideo, donde llueve mucho, los paneles hay que darle poco mantenimiento. A diferencia de Lima, que hay que darle mucho mantenimiento porque es un desierto y no llueve. Entonces se llenan de polvo. Si se llenan de polvo, los paneles fotovoltaicos, como su nombre lo dice, foto de luz, no cumplen con el nivel necesario, ¿no? Entonces, en el proyecto de Morbuceo sí hay paneles solares y hay termas solares y funcionan muy bien. Raúl, quiero que tiene un par de dudas. No sé si puedes activar tu audio, Raúl. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, arquitecto. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, Raúl. Buenas noches. Primero agradecerle por toda la información, me parece un tema muy interesante y muy necesario. Mis consultas son las siguientes. En primer lugar, había mencionado que
en la certificación EDGE se trataba de lograr un ahorro del 20% de agua, 20% de energía y 20% de energía acumulada en los materiales. Más o menos puedo suponer cómo es que se puede hacer la verificación de agua y energía, pero me interesaba saber cómo sería la verificación de la energía acumulada en los materiales, ¿no? ¿Cómo es que funciona esa medición? Sí, Raúl, lo que funciona es que el IFC es una entidad que creó la certificación EDGE y que financia muchos proyectos en el largo del mundo. Entonces ellos tienen data de los materiales, de cuánta energía acumulada ciertos materiales tienen incorporado, ¿no? Entonces lo toman desde la fabricación hasta el transporte y puesta en el proyecto. Entonces ellos tienen una calculadora que es un documento donde se puede ver por fotos el tipo de material y el tipo de energía acumulada que tiene. Mientras más energía acumulada tiene, más te penaliza, digamos, ¿no? Ah, ya. Ya entiendo. Y de ahí también tenía la duda, mencionó los créditos y prerequisitos en el lead. No me terminaba de quedar claro a qué se refería con los créditos. Ok. A ver, vamos a regresar rápidamente. Aquí está. Los créditos dan puntaje. Las leads se dividen en categorías, que son los que están acá en gris: ubicación y transporte, sitio sustentable, uso eficiente del agua, etc. Y cada una de las categorías tiene prerequisitos que son obligatorias de cumplir. Por ejemplo, en materiales, hay que diseñar un almacenamiento y recolección de productos reciclables y es obligatorio. Eso no nos da ningún punto, pero hay en la categoría de materiales y recursos créditos. Los créditos nos pueden dar desde 1 punto hasta 18 puntos, que es el que da más puntaje en energía. Entonces, nosotros tenemos que ir sumando cuáles créditos nos dan el puntaje correcto para llegar como mínimo a 40 puntos para obtener el nivel certificado. Ah, ya entendí. Y los prerequisitos es lo que necesita sí o sí para que pueda ser evaluado para postular a una certificación LEED. Correcto, basta que no cumplas con un requisito, no obtienes la certificación LEED. Ah, ya. Y así como hay certificadores LEED, también uno puede ser certificador EDGE o entre otras certificaciones. Sí, claro que sí. De hecho, yo soy Y- EDGE Expert, soy auditora EDGE, soy Lead AP acreditada y soy WELL AP acreditada. Entonces, puedes tener todas las acreditaciones que quieras, solo que tienes que estudiar bastante y dar tus exámenes y pasarlos. Cada uno de ellos tiene un curso de especialización, por decir, Sí, o un correcto. proceso de certificación. Ah, Sí. ya. Pero en términos generales, cualquier arquitecto podría ser si es que lo decides estudiar, especializarse. Sí, correcto. Cualquier persona puede ser un Lead Green Associate, pero para ser un experto Edge o para ser un Lead AP o un Well AP, uno tiene que ser del rubro de construcción y mobiliario, es decir, que ser un ingeniero civil o un ingeniero Mm, o un arquitecto o algún rol similar. interesante. Listo, eso sería todo. Muchas gracias, arquitecta. Gracias a ti, Raúl. Tenemos una pregunta de Dana que pregunta qué tan desafiante es incrementar materiales ecoamigables en el diseño. ¿El proceso de amigarlo para el ambiente viene antes o después del planeamiento? Pues es bien difícil encontrar materiales ecoamigables, especialmente en el Perú. No es normal, no es algo que encontremos fácilmente, pero para eso ustedes justamente están estudiando la carrera, para que ustedes puedan también promover esto, ¿no? Y sacar materiales que son súper ecológicos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Ciclo, que lo que hace es que recoge todo el desmonte de diferentes obras y muele el concreto, ¿verdad? Y lo convierte en grava, gravilla y arenilla. Con esa arenilla es su materia prima para hacer ladrillos y adoquines.
y también para hacer microcemento. Entonces, este es un material que nació de un ingeniero con su hermana, que era arquitecta, que son de la UNI, si no me equivoco, no recuerdo, él es de la UNI, ella no sé, creo que de la Ricardo Palma, no recuerdo de qué universidad son, pero decidieron hacer esta empresa y hacer este producto que es 100% renovable, ¿no? Entonces, hay materiales, pero hay que buscarlos, pero también hay que diseñar materiales ecoamigables, ¿no? Y también nos pregunta Dana si LEED considera algún criterio para el desarrollo de una ciudad, por ejemplo, creación de puestos de trabajo locales, incluyendo el transporte, el uso de ingredientes o materiales locales para ayudar a los negocios. Sí, de hecho promueve muchísimo el tema de qué tan cerca estamos a transporte, por ejemplo, un transporte de calidad, qué tantos usos y diversidad de usos hay cerca de nuestro proyecto, si es que hay, por ejemplo, un banco, una peluquería, una guardería, un colegio, un parque, un restaurante, un café, etcétera, para que las personas caminen y no tengan que ir en vehículos, ¿no? Entonces, todo eso se promueve y a la misma vez promueves tú, haces toda una economía verde en la región. Así que, bueno, vamos a dejar ahí las preguntas por el momento porque tenemos que avanzar, nos quedan solo 30 minutos y estamos a la mitad de la presentación. Así que voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Ahora vamos a volar de Montevideo, Uruguay, nos vamos a ir a Ciudad de Panamá, en Panamá, donde tenemos el proyecto Latural. El proyecto Latural son 2 torres residenciales con arquitectura eco-friendly, así le llama el cliente, que tiene vegetación de que mejora la calidad del aire interior. Tiene área de recolección de desechos reciclables, instalaciones especiales para automóviles y motocicletas eléctricas, y está en proceso de certificación EDGE. Tiene ya el certificado preliminar EDGE, son 2 torres, el área construida es más de 11.000 metros cuadrados, y bueno, está en Panamá. Los retos es que también es un proyecto en el extranjero, es un proyecto residencial en los pisos superiores, la planta baja, las 2 primeras plantas son comercio, luego vienen oficinas en los siguientes 4 pisos y luego es 100% residencial. Tiene alta exposición solar porque en Ciudad de Panamá obligan a hacer retiros a los 4 lados del terreno para que los edificios sean como un hito en la ciudad, ¿verdad? A diferencia de Lima, que nos encajonan, ¿no? Y no podemos hacer, si hacemos los retiros, las inmobiliarias pegan el grito en el cielo porque perderían área vendible, ¿no? A este proyecto también nos golpeó la pandemia y aprendimos a lo que era certificar un proyecto por fases. De hecho, fue el primer proyecto EDGE que certificamos por fases. Aprendimos que un trato personalizado es siempre la mejor opción, definitivamente. Diferenciar etapas del proceso de certificación EDGE, ¿no? Hay que saber que para certificar un proyecto EDGE, el proyecto tiene que estar, el certificado preliminar dura dura 3 años o 1 año después de terminada la construcción. Y la diferencia entre la primera y la segunda torre era que la primera torre iba a estar terminada a fines de este año, pero se ha prolongado hasta más o menos junio del próximo año, y la siguiente torre todavía no comienza la construcción. Entonces tuvimos que separarlas como si fueran 2 proyectos independientes. También se puede llegar a tener 0 sobrecosto al hacer un proyecto sostenible, y el cliente debe de hablar el mismo idioma que nosotros, que es sostenibilidad, bienestar y rentabilidad. Está ubicado en la zona de La Cresta, en Ciudad de Panamá, y como ustedes ven, esta línea aquí es el lote, el terreno, y en este sector de acá, hacia el costado, hay la junta constructiva donde vendría la segunda torre, ¿no? Entonces nosotros certificamos, estoy mostrándoles solamente la torre, digamos, de la derecha, ¿no? Entonces ese es el estacionamiento. Tenemos la planta que está sobre las oficinas, ¿no? Que ya tiene una piscina, tiene todo un tema de playground, una cancha, ludoteca, áreas para diferentes propietarios. Luego ya lo que es netamente los departamentos, un área social en el piso, si no me equivoco, es el piso 10. Luego la planta típica, la penúltima planta, que es la 16,
y la planta 17, y con eso se termina el proyecto, ¿no? Entonces, la otra torre es exactamente igual y vendría a la izquierda. Aquí se utiliza aire acondicionado. En Ciudad de Panamá hace mucho calor, entonces había que conseguir unos sistemas de aire acondicionado que fueran eficientes, que tuvieran un COP, que es un coeficiente de performance, que fuera muy bueno, muy alto, ¿no? Entonces se buscaron diferentes opciones, se propusieron diferentes opciones y termináramos usando el sistema BRF, que maneja equipos interiores como equipos exteriores. También analizamos todo lo que era baños y cocinas, ¿no? Las duchas, las griferías, el inodoro. Entonces teníamos que buscar que sea un caudal que sea súper económico. En el caso de las griferías de baños, de lavatorio, se colocó un aireador en el pico de las griferías que consumían 5 litros por minuto. El inodoro de doble descarga, que consumía 3.5 litros y 4.8 litros, la ducha de 5 litros por minuto y también la grifería de cocina de 5 litros por minuto. Entonces, con esto logramos más del 20% de ahorro en agua, si no me equivoco, llegamos a 46% de ahorro en agua, ¿no? Lo cual ayuda muchísimo y sobre todo lo que hace es que nosotros, al requerir una demanda menor de agua, requerimos cisternas más pequeñas y equipos de bombeo más pequeños que utilizan menos energía porque son más chiquitos. Entonces, todo ayuda. Las troncales de las tuberías son de menos dimensión, entonces los ductos, ¿verdad? Para todo lo que son tuberías se hacen más chiquitos. Entonces, todo esto ayuda. Entonces, hay que generar la mayor cantidad de ahorro en agua. Luego también se usaron diferentes tipos de muros y teníamos que nosotros sustentar los muros. En muros interiores se utilizó muros de drywall, ¿verdad? Que eran utilizados como unas especies de bloquetas prefabricadas que tenían un sistema de acero, ¿no? Y se iban armando como bloques de Lego. Y en los muros exteriores teníamos bloques de concreto huecos y las placas de concreto. Las losas también tenían aligeradas, eran 100% aligeradas y tenían bloques de poliestileno. El poliestileno efectivamente puede ser dañino para el medio ambiente, pero a nivel acústico y térmico es muy bueno. Entonces eso ayuda a que todo el calor que recibe el edificio en la parte superior no se traslade a los pisos inferiores por las losas. Así que eso es un poquito lo que fue el natural. Y quería mostrarles solo 2 proyectos más en Panamá. MOR, que está ubicado en la vía Argentina, de una torre de 23 niveles y de 88 apartamentos, con locales comerciales en el primer piso, como pueden ver aquí. Luego tiene oficinas y literalmente residencia, ¿no? Tiene muchas áreas comunes. Y el edificio Nostrum, que está ubicado en Obarrio, que también tiene locales comerciales, pisos de oficinas y finalmente todo lo que es vivienda, ¿no? Y tiene 243 apartamentos. Así que, preguntas sobre Panamá. Chicos, si tienen alguna duda pueden levantar la mano para que se activen su audio. O esperar Correcto. al final, si no también. Dana, ahí quiere hablar. Ana, Eh, cuéntanos. sí, buenas noches. Eh, Voy directo a mi pregunta. ¿Cuáles son o cuál sería la diferencia más notoria entre Panamá y Perú en cuestión de materiales ecoamigables? La disposición de estos materiales, los arquitectos que trabajan en esto, el gobierno, la sociedad, ¿cuál de estos criterios serían? Lo primero es que los desarrolladores están dispuestos a invertir más para darle un buen volumen al proyecto. Que el proyecto que sea bonito, ¿no? A nivel de fachada, que diga arquitectónicamente, tenga un buen diseño. Entonces,
lo que hacen es que invierten muchísimos, por ejemplo, en doble muro, ¿no? Hacen un doble muro para que haya un tema de circulación de aire en el medio. Colocan aleros, colocan cubresoles. En cambio, aquí en Lima, en Perú, ¿no? Lo primero que tenemos que no es que no tenemos las cuatro fachadas, no tenemos solamente la fachada frontal y la fachada posterior, y no están dispuestos los desarrolladores a invertir más de lo que el arquitecto diseña en una instancia, ¿no? El arquitecto diseña y luego el desarrollador te va a decir, es muy caro, bájame el costo, bájame el costo. En cambio, en Panamá, por más de que sea para un sector C o para un sector B, ¿no? Invierten muchísimo en materiales que no solamente se ven bien y dan un lenguaje visible a la ciudad, no solamente a nivel de peatón, sino también a nivel monumental. Pues estos materiales ayudan con todo el tema de aislamiento térmico, que ayuda muchísimo a mitigar las cargas de aire acondicionado que se utilizan en Ciudad de Panamá, que en Perú no las utilizamos, ¿no? Bueno, en Lima no las utilizamos. No Muchas sé. gracias. Sí, Sí, respondió mi pregunta completamente. Gracias. perfecto. De nada, Dana. Entonces Oye, seguimos rápidamente. hay Sí, una pregunta. La pregunta dice, ¿las diferencias políticas existentes en cada país también condicionan los tipos de estrategias aplicadas a los edificios? ¿Cuál fue la ciudad donde se le ha complicado, digamos, más? en Lima. En Lima más se nos complica porque, porque genera más problemas, la banca no invierte, los fondos de inversiones no fluyen tanto, más aplican al bono Mi Vivienda Sostenible, lo cual está súper bien porque también ahorran, ¿no? Pero no le dan la importancia a una certificación internacional en los sectores C. En los sectores B tampoco, solamente en los sectores A de vivienda, ¿no? Un mall, unas oficinas, un espacio de retail, sí tiene que tener un hotel, tiene que tener certificación LEED, ¿no? Pero no, digamos, no hay ningún beneficio gubernamental a nivel nacional o distrital, perdón, regional. Hay ciertos distritos en Lima que sí nos dan beneficios, ¿no? Entonces, eso sí puede ayudar. Por ejemplo, nos ayudan a construir más pisos en algunos casos, en otros casos nos ayudan a dar, reducir el área de estacionamientos, entonces ya no hay que excavar tanto. Pero en Ciudad de Panamá y en Montevideo, la verdad que no hemos tenido ningún problema con los gobiernos. Al contrario, todo ha ido por un camino súper fluido y el desarrollador tiene la convicción de hacerlo porque quiere hacerlo, ¿no? Entonces, en cambio acá hay que convencer al desarrollador que lo haga porque tiene algún beneficio de rentabilidad. Listo, entonces seguimos, les voy a enseñar, nos quedan 15 minutitos, les voy a enseñar rápidamente el proyecto Real Plaza Puruchuco, que está en ATE, que es el mall más grande del mundo certificado EDGE y que lo hicimos en LIV con todo el equipo. Tiene 250.000 metros cuadrados. Vamos a ver si carga el video. Pues no carga el video. Disculpen, no carga el video. Pero bueno, Real Plaza decidió hacer certificar este proyecto suyo en Puruchuco de 250.000 metros cuadrados, que es el mall más grande en el Perú que se haya construido de una sola vez. El Jockey Plaza es más grande, sí, pero el Jockey Plaza se ha construido hasta en 8 etapas. En cambio, Real Plaza Puruchuco se construyó en una sola etapa todo el mall, ¿no? La ubicación está entre la carretera central y la Javier Prado. El área del proyecto, ¿verdad? Podemos ver es el terreno de lote, que está en pies cuadrados, que
La certificación EDGE nos pidieron la data en pies cuadrados. El lote previamente era un botadero informal. La arquitectura fue hecha por FMZ Arquitectos, que es el arquitecto Fernando Medina. Y acá pueden ver las plantas para que ustedes imaginen el tamaño del proyecto, ¿verdad? A ver, estas cositas de acá largas son las escaleras mecánicas, ¿no? Ahí no logro ver ninguna puerta, pero estos acá son los estacionamientos, para que ustedes se den una idea. Cada uno de esos estacionamientos tiene 5 metros por 2,5, para que saquen más o menos la escala, ¿no? Este de aquí es el primer piso, este es el segundo, la mezanine del primer piso de los estacionamientos. Este es el segundo piso, pero que a nivel de carretera central llega a nivel de vereda, ¿no? La parte de aquí está, en Javier Prado está a otro nivel, entonces el terreno está como inclinado, ¿no? Y aquí ya vemos las diferentes tiendas anclas, las tiendas por departamentos, las zonas de entretenimiento. Aquí se ve un poquito más claro, ese es el tercer piso, el cuarto piso, en la zona de techos, y aquí vemos el IPAE que sigue construyéndose, ¿verdad? Y estos son todos los techos. Cada una de las cositas celestes que ustedes ven son lucarnas. Las fachadas que eran para promover todo lo que era ventilación natural y para promover todo lo que eran vistas de calidad. Podemos ver el tamaño, ¿verdad?, de la escala. Estas escaleras suben 2 pisos, ¿no? Había entre piso y piso más o menos, si no contamos la mezanina, son 6 metros. Estas son las otras fachadas, como les mencioné, el terreno es en desnivel, acá lo pueden ver claramente, ¿no? Y bueno, eso es un poquito el proyecto. Vamos a ver todo lo que era el proyecto bioclimático. Este proyecto como mall no utiliza aire acondicionado, solamente utiliza aire acondicionado para el food court y para las tiendas por departamento que quieran colocar aire acondicionado y la zona de cines. Pero todo el resto del mall, los corredores, las áreas comunes, todo es por ventilación natural. Entonces lo hizo Natural Cooling, una empresa colombiana, ¿no? Donde verificó efectivamente dónde era el momento de mayor asolación del sol, valga la redundancia, ¿no? Dónde estaba ubicado el proyecto y de dónde es que venían los mayores vientos. Entonces, en base a eso se diseñaron diferentes tipos de formas para ventilar el mall. Vemos los corredores azules. Estos corredores azules es que era a través del pleno que pasaba el aire fresco. El pleno es cuando nosotros estamos parados, tenemos un falso cielo raso, ¿verdad? Y el fondo de la losa. El espacio que queda entre el falso cielo raso y el fondo de la losa se llama pleno o plenum, ¿no? Este espacio puede ser más o menos de 30 centímetros, como puede ser de 2 metros. En este caso tenía más o menos 1,20 metros. Y entonces eso servía como grandes conductores de aire, ¿no? Acá pueden ver, perdón, 1,20 metros no, 1,50 metros, ¿no? Y pueden ver cómo las personas podían caminar por debajo y no se enteraban que por el pleno pasaba todo este aire natural, desde el exterior hacia el interior. ¿Y cómo ingresaba el aire hacia el interior? A través de unas rejillas que tienen ventanas basculantes, ¿verdad? Y también a través de un vidrio microperforado. El vidrio no está microperforado, sino lo que pasa es que tiene un perfil de aluminio que es el que está microperforado, ¿no? Estas microperforaciones están en las fachadas, ¿no? Y les voy a enseñar fotos para que puedan ustedes entenderlo mejor, ¿no? Y también ingresa el aire por las diferentes rejillas en diferentes ambientes de las lucarnas y el aire caliente sale por las rejillas también. Entonces acá tenemos diferentes momentos donde suma todo lo que es ventilación natural, que son las flechas azules, donde entra el aire fresco, digamos, ¿no? Las marrones son las lucarnas, y como ustedes pueden ver, el aire caliente sube y sale por la lucarna. Aquí podemos las lucarnas del techo, cómo el aire caliente va saliendo, porque ustedes saben claramente que el aire caliente sube, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que pasaba, ¿no? El aire va subiendo, el aire frío
Se va calentando, va subiendo y luego termina saliendo por las lucarnas. Y aquí tenemos también la diferencia de estas teatinas o lucarnas no eran planas, sino que tenían un grado de inclinación. Al tener un grado de inclinación, el aire frío entraba por la parte inferior y salía el aire caliente por la parte superior. Y aquí las vemos justo en época de construcción. Esta es una de las más grandes, y ahí vemos las demás pequeñas que están en todo el perímetro. Acá vemos un desnivel bastante grande que también tenía ventilación natural. Acá tenemos otro de acá también bastante grande, y les voy a enseñar cómo es que ingresaba el aire, ¿no? En la zona de áreas comunes, donde estaba en los corredores, donde habían grandes espacios vacíos, ¿no?, que comunicaban el primer piso con el último piso, había el efecto termosifón, ¿no?, que es como un efecto chimenea donde se succiona con presión negativa el aire, ¿no?, y los vientos de presión positiva se llevan el aire caliente e ingresan adentro del edificio. Esto es un poquito a mayor escala, como se puede ver. Esto es en el patio de comidas. Estos son las diferentes galerías comerciales, cómo funcionaban cada una de las diferentes lucarnas y teatinas. Y vamos a ver ahora cómo se ven. Cada una de estas pequeñas son lucarnas o teatinas. Y todo este espacio de aquí que ustedes ven es una rejilla, y por ahí entra y sale el aire. Acá podemos ver otra lucarna también. Ven, aquí se ve la rejilla más a detalle. Aquí esto de aquí era fijo, era un panel de policarbonato fijo. Entonces teníamos a los dos lados policarbonato, y en la parte frontal y posterior de la teatina teníamos, o el desnivel, teníamos estas rejillas. Aquí pueden ver que efectivamente acá está la rejilla que está en ángulo, no se llega a apreciar muy bien. Y esas son las perforaciones de aluminio que habían en las diferentes fachadas. Las perforaciones tenían 10 centímetros y no se notaban. O sea, realmente parecía un diseño arquitectónico más que una solución de ventilación natural. Y ahí es cuando tenemos que entender nosotros que como arquitectos no solamente tenemos que buscar lo bonito y lo funcional, sino que también tenemos que ser un poco ingenieros, ¿no? Y también entender un poquito de cómo funcionan las cosas a nivel mecánica, a nivel eléctrica, a nivel sanitaria, para poder optimizar nuestros diseños arquitectónicos, ¿no? Estos son las rejillas que estaban justamente en los pasadizos, ¿no? Esta es una entrada, una salida, perdón, de emergencia, y por este pleno era que entraba todo el aire fresco. Y esta era una zona de las partes de servicio, donde todo tenía una malla gallinero, pero que era súper densa. Entonces todo el ambiente era completamente fresco. Ahí tenemos más otra lucarna, rejillas también en otra teatina. Y esto aquí era en el ambiente justo de servicio que les mostré. Entraban a través de estas grandes rejillas el pleno, el aire fresco, y salía por estas puertas. Y como está a escala elevada, realmente no te das cuenta. Entonces eso hace que el proyecto se ventile de forma natural muy bien, ¿no? Y tenemos aquí la fachada con todas las microperforaciones que se ven súper bien, ¿no? No es un calambre loco, al contrario, se ve muy bonito. Se ve como si hubiera sido 100% intencional desde el proyecto arquitectónico. Esta es la teatina más grande de todo el proyecto. Esos son los de termosifón, perdón. Y más teatinas. Aquí tenemos en el área que sube en los sótanos, tenemos también espacios que tienen mallas para promover el tema de ventilación natural. Y este proyecto certificó EDGE. Tuvimos diferentes medidas de ahorro de energía, ¿verdad? Generamos bastante ahorro de energía, generamos ahorro de agua, bastante ahorro de agua. La energía acumulada de los materiales también, logramos bastante ahorro. Y aquí tengo un pequeño cuadro que va a ser un poquito difícil de entender, pero se los explico.
La plataforma de Edge, Software Edge te ayuda a ver el tema de costos y agua y energía acumulada de los materiales como emisiones de CO2. Entonces, esto ayuda muchísimo para que las personas se puedan dar una idea de cuánto va a costar, por ejemplo, pagar la luz, ¿no? En el mall. Entonces, esta aquí es el uso final de energía y esta es la cantidad de ahorro energético. Entonces, son megawatts hora al, ¿no? Entonces, si lo pusimos, serían, perdón, no son kilowatts, serían megawatts hora al mes que ahorramos. Luego tenemos el uso final de agua y el ahorro de agua. El ahorro de agua es más o menos 467 millones de litros al año. Las emisiones de CO2 son más o menos, hemos mitigado 4.700 toneladas de CO2 al año y la reducción del costo de servicio ha sido de 609.000 soles al mes. Eso que se traduce más o menos en 471 dólares al mes que se va a generar en ahorro tanto de energía como de agua en este proyecto. Así que esas son un poquito las fotos del proyecto, de la construcción, ¿verdad? Como no se van a dar cantidad, miren, cuenten conmigo, una grúa, 2 grúas, 3 grúas, 4 grúas, 5 acá, 6, 7 acá la pluma, 8 acá y 9 esta grúa. Entonces, se armaba todo a la misma vez con diferentes frentes. De hecho, un solo contratista no pudo hacer el mall. Fue un consorcio de 3 constructoras grandes para poder hacer este mall. Y ahí lo vemos levantándose, ¿verdad? Aquí está el gerente general de Real Plaza, el ex gerente general, viendo cómo es que estaba avanzando el proyecto. Ahí vemos las grúas y cómo va avanzando. La torre de IPAE, que era más alta, ¿verdad? El teodolito. Siempre con sistemas de seguridad vigentes, ¿no? Las barandas, ahí vemos toda la estructura metálica de todo lo que es entretenimiento, los andamios siempre protegidos. Y aquí vemos como ya los primeros pisos eran de concreto, pero a partir del segundo piso y tercer piso son de material aislante térmico, ¿no? De superboard con drywall cortafuego. Así que ahí vemos cada uno de los puntos y cómo se iba armando. Esta aquí es uno de los techos de las teatinas del área de entretenimiento. Vemos la estructura metálica, cómo colocaban techos blancos aislantes para que sean reflectivos y el techo no absorba calor, ¿verdad? Mientras más negro o más oscuro es un color, más absorbe el calor del sol. Entonces siempre hay que colocar en los techos colores blancos. Ahí estaban colocando el aislante térmico y el acabado que era blanco. Aquí vemos una de las desniveles y vemos que aquí tenemos un tema de inyección, no se ve bien por el ángulo, pero acá no, acá era recto. Y así es más o menos cómo iba avanzando el proyecto, cómo se veía desde adentro, todo lo que eran los plenos, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba entre el falso cielo y la losa. Se van dando todas las instalaciones también. Los acabados ya, la iluminación, qué tipo de iluminación, era todo LED, pruebas de iluminación. Y aquí ya vemos el mall terminado, ¿verdad? Aquí casi terminado. Aquí vemos que todo el sistema era los equipos de aire acondicionado de las tiendas anclas y de los cines, pero vemos que sobre el techo del mall de las áreas comunes no hay ningún equipo de aire acondicionado. Así que esa fue la experiencia del mall de Real Plaza, el cual inauguró, si no me equivoco, fue en el 2020, prepandemia 2019 creo, ¿verdad? Y pueden ir a conocerlo en Puruchuco, que es un mall bien grande y tiene, para que vayan y vean todos estos detalles. Ahí estamos mi socio César y yo, estamos con Cecilia Lozada del IFC y el cliente orgullosísimo mostrando sus certificados Edge, ¿verdad?
Y ahí podemos ver efectivamente que viene con el logo del Banco Mundial, el logo de la certificadora, las medidas a las que aplicaba el proyecto. Eso es un poquito de lo que es el food court, ¿verdad? Plantas nativas, por más de que Edge no pide, pero utilizamos plantas nativas, ¿no? También habían sensores, manejábamos todo lo que eran microperforaciones, el vidrio era un doble cristal reflectivo también para ayudar a que no se caliente el ambiente interior. Las griferías eran ahorradoras con push, consumían 1.9 litros por minuto, perdón. Los urinarios secos. Hay zonas de bebedero de agua donde puedes rellenar tu botella de forma gratuita. Puedes utilizar reciclado para que con eso puedas estacionar de forma gratuita por 1 hora, ¿no? Entonces colocas tu botella para reciclar y te dan automáticamente 1 hora gratis de estacionamiento. Y hay para reciclar también muchas cosas más, ¿no? Latas, vidrios, envases de plástico, etc. Y esto no lo pide el Edge, pero igual el cliente hizo todo esto más porque tiene un gran compromiso con la sostenibilidad. Vemos que el cuarto de basura era impecable y este era el cuarto de reciclables, donde ya estaban diferenciados todo lo que era papeles, ¿verdad? Acá era, si no me equivoco, metales, al fondo estaba lo que era vidrios y aquí se colocaba todo lo que era cartones. Es automatizado el mall, ¿verdad? Y acá vemos los diferentes sistemas, tenían timers, tenían válvula, variadores de frecuencia, las torres de enfriamiento del equipo de sistema de los cines, las bombas de aire acondicionado, y pues eso es el proyecto. Así que creo que hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano o activar su audio. Dana. Sí, disculpe por tantas preguntas. No, para eso estoy aquí, no te preocupes. Es un tema demasiado importante, la materialidad con mi amigabilidad, el lead y todo eso. Pero un poco en general, tenía una pregunta de ¿en qué momento del planeamiento del diseño viene como el pensar en los materiales? Es como si, no sé, en una parte en edificación pongo una ventana y luego cuando ya tengo todo digo ya, ¿qué tipo de ventana? Pues mientras vas diseñando, lo tienes en cuenta, es después de que lo diseñas. ¿Cómo De funciona? hecho, de hecho, generalmente para un proyecto se hace, lo primero que se hace es una cabida. En esta cabida es como un pre-anteproyecto, ¿ya? Es una forma muy gráfica donde se hace los ambientes rápidamente en bosquejo y en base a las áreas que salen se hace un presupuesto. Si en ese presupuesto no hemos tomado en consideración los materiales que queremos colocar, que son ecoamigables, pues vamos a tener problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde la etapa de prediseño o de diseño, y especificar estos materiales que pueden tener un sobrecosto, pero como les expliqué con el edificio Platinum Plaza, pueden generar ahorros en los sistemas del edificio. Ok, gracias. De nada, Dana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acaban de hacer una pregunta. Raúl dice, ¿en qué etapa del diseño arquitectónico entra a tallar las acciones, recomendaciones de empresas como Natural Cooling? En la etapa de anteproyecto. El arquitecto ya tiene diseñado más o menos el proyecto a nivel distribución, ya sabe cómo va a ser la volumetría del proyecto, ¿no? Pero cuando ya empiezas con el tema de ventilaciones, instalaciones mecánicas, porque por más de que esto de aquí sea un proyecto ventilado de forma natural, tiene ventilación, entonces por ende hay que calcular un tema de CFMs, ¿no? De litros por segundo, de cuánta ventilación va a ingresar dentro del ambiente.
y si es que las aberturas son lo suficientemente grandes para poder ventilar todo este espacio. Entonces es una ingeniería adicional. Es como cuando tú hablas con el estructural o cuando hablas con el sanitario, con el eléctrico, con el mecánico, ¿no? Hay que ir alineando y hay que ir compatibilizando el proyecto y haciendo que todos esos ingenieros hablen entre ellos, porque muchas veces pasa que el arquitecto diseña y luego la empresa inmobiliaria reparte, ¿no?, el diseño a todos los ingenieros y entre ellos no conversan. Por eso es tan importante el charrette. En el charrette sentamos a los arquitectos con los ingenieros, nada de peleas, es un mito esto de que los arquitectos y los ingenieros se odian, para nada. Al contrario, trabajar en equipo es súper enriquecedor, uno aprende, yo he aprendido un montón de eléctricas, de mecánicas, puedo hablarte de CFM, de litros por segundo, de extracciones, de aire acondicionado, de lo que es un coeficiente de performance, ¿no? Temas de tableros, temas de controles de iluminación, controles de CO2, de CO. Entonces, hay que verlos como unos partners en vez de verlos como unos enemigos a los ingenieros, ¿no? Y pregunta Raúl si es que un certificador LEED o EDGE, después de haber certificado un edificio, siempre va a regresar al edificio a hacer una verificación. ¿Existe la posibilidad de remover la certificación una vez otorgada? En LEED sí. En LEED te pueden quitar la certificación si es que tú decides no compartir la data de energía y de agua de los primeros 5 años. Es el único motivo por el cual te podrían quitar la certificación LEED. La certificación EDGE no te la quita, porque en la certificación EDGE va un auditor y él verifica o ella verifica de que todo lo que se ha construido es tal cual el diseño que se hizo. ¿Alguna última pregunta para terminar? Ya estamos con la hora, son las 9:03. No quisiera quitarles más tiempo. Creo que ya no hay más preguntas. Creo que el arquitecto Andrés Neri va a decir unas últimas palabras. Gracias, Josué. Gracias, André. Ana Lu, más una vez, gracias por estar acá. Hoy estoy medio resfriado, entonces disculpa la voz. Bueno, como siempre, es un placer tenerte acá en Científica. Ana Lu ya tiene una trayectoria con Científica ya hace tiempo. Creo que la primera capacitación de Edge se dio en Científica, ¿no? ¿O hace el segunda? Creo que fue la segunda o tercera, pero ha sido la que más Más participa. gente, más gente Más tuvo, grande. Sí. exactamente. Más gente. Yo estuve en esa capacitación también, entonces es un placer siempre verte a ti y escuchar todo el trabajo y los logros que vas generando con las certificaciones. Has visto que los chicos están súper, súper interesados, ¿no? Te invito siempre para participar. Te comento también que estamos en el curso de Seminario a la Construcción, que es un curso electivo. Estamos haciendo el sistema de Lead Lab, ¿no? Bueno, Sí. estamos en proceso, pero la pandemia, como te agarró a ti, nos agarró a nosotros, y entonces estamos un poquito lentos, por ahí vamos. Tenemos el curso de Edge también, entonces siempre es bueno que ya desde el punto de vista profesional los chicos vean que todo lo que estamos generando desde el punto de vista académico, luego se traslada y se ve de manera muy clara y muy eficiente y muy bonita, diría yo también, cómo se puede lograr Sí, tener muy real, edificios ¿no? reales. Sí, verlo construido y ver cómo funciona después, Exacto, muy interesante. exacto, muy bien. Muchísimas gracias, Ana Lu, de nuevo. Y chicos, también muchas gracias y continúen durante toda la semana participando y viendo todos los temas interesantísimos que estaremos tratando en los días que siguen. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.